Mi esposa se fue sin decir una palabra después de un viaje de chicas y regresó años después esperando el perdón, pero elegí seguir adelante. Es común escuchar declaraciones como, nunca lo vi venir. Así fue precisamente como me pasó a mí, aunque estuve casado con mi esposa durante los 4 años que estuvimos juntos. Para ser honesto, pensé que nos iba bien. En su mayor parte, creo que estábamos de acuerdo y teníamos planes y un plan de vida trazado. El problema es que ambos deseábamos tener hijos, o creo que ambos lo hacíamos, tan pronto como nos casamos. Empezamos a hablar de ello seriamente. Ella constantemente expresaba su deseo de tener 2 o 3 hijos, divagando sobre los nombres que les pondríamos, la decoración de la guardería y todo lo demás. Incluso pasaba tiempo en Internet planeando las vidas de nuestros futuros hijos mientras examinaba ropa y accesorios para bebés. Nos mantenía conectados y era algo de lo que nos gustaba hablar. Estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas juntos, y todo parecía ir según lo planeado. Pero después de eso, recibimos algunas noticias terribles, que realmente me devastaron. Visitamos a un médico para averiguar qué pasaba después de unos meses de intentar concebir. Para abreviar, el problema era yo. El médico esencialmente nos informó que nuestras posibilidades de convertirnos en padres naturalmente eran muy limitadas porque mi conteo era demasiado bajo. Sentí como un puñetazo en el estómago. Me sentí inútil. Todo nuestro conjunto de planes se desvaneció en un instante. Me golpeó duro, terriblemente duro, la noticia. Terminé por un tiempo en una posición bastante horrible. Al principio fui un completo desastre, pero la terapia finalmente me ayudó. Al principio, ella parecía ser bastante comprensiva, afirmando que no importaba y que estaría contenta solo con nosotros dos. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que lo dijo desde el principio. Parecía haberlo dejado pasar demasiado pronto. Un minuto estaba totalmente enfocada en formar una familia, y al siguiente afirmaba que no necesitaba hijos para estar contenta. Entiendo que la gente cambie de opinión, pero toda su actitud me pareció extraña. De pensar en nombres para bebés, había dejado por completo de hablar de niños. Además, parecía como si hubiera empezado a verme con una luz diferente. De repente, empezaba a hacerme pequeñas pullas que nunca antes había mencionado, como que no me estaba cuidando, que debía hacer ejercicio o que debía ser más productivo en casa. Sí, podría haber ganado algunos kilos, pero parecía que estaba constantemente buscando razones para acusarme. Lo descartaba cuando le preguntaba sobre el cambio repentino de actitud. Decía que estaba siendo indebidamente sensible y que solo estaba soñando, pero yo era consciente de un problema. Era diferente a la mujer con la que me casé, la que se sentaba horas conmigo hablando de nuestro futuro. No era particularmente cruel, pero había una cierta frialdad en ella, como si ya se hubiera desconectado mentalmente y simplemente estuviera haciendo el papel. Supongo que con el tiempo, empecé a confiar en ella cuando me aseguraba que todo estaba bien para evitar parecer necesitado o inseguro. Dejé de insistir en cualquier caso. Después de algunos años, apenas nos íbamos llevando. Habíamos entrado en una rutina en la que apenas hablábamos de nada importante. Parecíamos más compañeros de piso que marido y mujer. Ella siempre rechazaba mis intentos de hablar de otras opciones, como la adopción o la gestación subrogada, diciendo que no quería considerarlas. Nunca la creí realmente cuando decía, mientras estemos juntos, soy feliz. Parecía más preocupada por convencerse a sí misma que a mí. De repente, me informa que quiere hacer un viaje de chicas. Ahora bien, viajar con sus amigas no era nada fuera de lo común. Ya lo había hecho antes varias veces, y yo siempre la había animado. Durante mucho tiempo, habló de querer viajar a Estados Unidos con sus amigas mientras vivíamos en Brighton. Habíamos desarrollado esta confianza a lo largo de los años, así que no le di muchas vueltas. Por lo tanto, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, la ayudé a empacar y la llevé al aeropuerto. Recuerdo sus últimas palabras antes de partir. Se giró hacia mí y me dijo, gracias por ser tan comprensivo. Me pareció un poco extraño que dijera eso porque no había hecho nada particularmente destacable, pero parecía tan sincera que lo descarté como una simple expresión de gratitud. Me quedé despierto esa noche para asegurarme de que todo iba bien llamándola cuando aterrizara.
Me mantuve ocupado en la casa, viendo la televisión, vigilando la hora y esperando a que me enviara un mensaje de texto para hacerme saber que había aterrizado porque se esperaba que su vuelo durara unas 9 horas. La llamé para saber cómo estaba tan pronto como vi que su vuelo había aterrizado. El teléfono seguía sonando, pero nadie contestaba. No le di mucha importancia porque supuse que estaba agotada y que podría haber ido directamente a su hotel y haberse desplomado. Sin embargo, cuando llegó la mañana, todavía no había sabido nada de ella. Empecé a tener esta preocupante inquietud en el fondo de mi mente. Pensé que tal vez estaba simplemente ocupada, o que su teléfono estaba en silencio, así que intenté llamarla de nuevo y luego le envié un mensaje de texto varias veces. Sin embargo, después de un par de horas más de silencio de radio, estaba oficialmente asustado. Al final, llamé a su hermana para ver si había sabido algo de ella. Nada. Empezaba a asustarme de verdad en este punto con la esperanza de que algo hubiera ido mal con su teléfono o que simplemente no hubiera tenido tiempo de registrarse. Incluso llegué a llamar a sus compañeras que se suponía que viajaban con ella. Sin embargo, también estaban perplejas cuando las llamé. No la acompañaron en el viaje de vuelta a casa. Estaban disfrutando de un café sentadas a 2 calles de distancia. Realmente me golpeó en ese momento. No viajaba con ninguna chica. No tenía ninguna amiga. No había acompañado a nadie a ninguna parte. Simplemente desapareció. Me pareció como si se me hubiera caído el estómago al suelo mientras estaba sentado allí con el teléfono. No era capaz de comprenderlo. ¿Por qué me diría tal mentira? ¿Por qué no me avisaría antes de irse? Me esforcé por convencerme de que se trataba de un error de algún tipo, como que tal vez había perdido un vuelo de conexión o que no había podido continuar debido a una emergencia, pero sabía en mi corazón que ella había planeado esto. Su expresión, gracias por ser tan comprensivo, y todo el viaje de chicas eran componentes de lo que fuera que hubiera estado imaginando. No sabía qué hacer. No podía despertar como si estuviera viviendo en una pesadilla. Nunca me había casado con una mujer así. Ni siquiera reconocía a esta persona, la frialdad, la forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro y esas pequeñas pullas sobre mi apariencia y salud empezaron a tener sentido. Simplemente no me había dado cuenta, o tal vez no había querido ver que se había estado alejando durante un tiempo. Simplemente me quedé sentado mirando mi teléfono esa noche, esperando una llamada, un mensaje de texto, cualquier cosa. Sin embargo, nada se materializó, y supe en mi corazón que no lo haría. Recuerdo estar acostado allí mirando al techo cuando me desperté a la mañana siguiente, pensando que todo era solo una mala pesadilla, pero cuando vio que su lado de la cama estaba vacío, la realidad se hizo presente. De hecho, se había ido después de empacar su bolso. Desapareció. Las promesas que me había hecho la noche anterior, tal vez llegaba tarde, o tal vez su teléfono se había muerto, ya no eran válidas. Claramente había planeado esto y quería irse. Estuve completamente en negación durante los primeros días. No dejaba de llamar a su teléfono con la esperanza de oír su voz y tal vez recibir una explicación. Incluso dejé mensajes. Seguía dejándolos con la esperanza de que entendiera, aunque la mitad del tiempo no encontraba las palabras. Sin embargo, solo recibí silencio, lo que extrañamente empeoró las cosas. Era como si hubiera sido un extraño para ella desde el principio y me hubieran dejado resolver las cosas por mi cuenta sin saber que había salido mal. Su familia estaba inicialmente tan sorprendida como yo. No habían sabido nada de ella, y su madre no sabía nada de sus planes. Al final, los visité más veces de las que puedo recordar para hablar con su madre y obtener respuestas. Debieron de sentir pena por mí cuando no era capaz de cocinar, su madre me preparaba comidas y de vez en cuando me dejaba quedarme allí. Se sentaba allí mientras yo hablaba de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, intentando averiguar cómo mi vida se había vuelto tan complicada de repente, y para ser honesto, había veces en las que estaba demasiado entumecido para hablar y simplemente me sentaba allí en silencio. Oscilaba entre la rabia, la desesperación y el remordimiento. ¿Qué salió mal? ¿Qué estaba mal? Era una pregunta que me hacía constantemente. ¿Hubo alguna señal que pasé por alto? ¿No le estaba prestando suficiente atención? Algunos días, repasaba todas nuestras discusiones y conversaciones en un intento de determinar qué la había llevado a irse.
No dejaba de pensar en lo que podría haber hecho mejor y en cómo podría haber preservado nuestro matrimonio. Puede sonar dramático, pero estaba completamente preocupado por resolverlo. Parecía como si la solución de alguna manera fuera a mejorar todo. Apenas dormía ni comía, y mi trabajo también empezó a resentirse. La gente se dio cuenta cuando me preguntaron por mi bienestar. Simplemente lo descartaba diciendo que estaba ocupado con asuntos personales. Admitir la verdad, el hecho de que mi esposa me abandonó sin decir una palabra era vergonzoso. Al final, se lo conté a algunos amigos cercanos, y ellos hicieron todo lo posible por distraerme llevándome a pasar el rato y animándome a seguir adelante. Sin embargo, seguía pensando en ella, preguntándome dónde estaba y por qué no era suficiente para que se quedara, incluso cuando estaba con ellos. Las incesantes preguntas de extraños, incluidos vecinos, familiares, conocidos e incluso antiguos compañeros de trabajo que habían oído que estaba casado, estaban entre los peores aspectos. Era como arrancarse una nueva costra cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo te trata la vida de casado? ¿Y cómo está tu esposa? Simplemente sonreía y les decía que todo estaba bien, ya que me faltaba el valor para decirles que se había ido, pero cada vez que repetía esa falsedad, se sentía más pesada. Al final, lo único que funcionó fue la terapia. Aunque nunca había ido antes, me di cuenta de que no podía manejarlo solo después de unos meses de apenas funcionar. Para hablar con alguien que fuera imparcial y no estuviera familiarizado con nuestro bagaje, contacté con un terapeuta y empecé a asistir una vez a la semana. Fue beneficioso. Expresaba mi rabia, mi traición y el vacío que había dejado en mi vida. Hablaba sin cesar de las noches inquietas y de cómo me quedaba despierto reviviendo todo repetidamente. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que no se habría quedado aquí si hubiera sido un momento mágico. No fue mi culpa, ella tomó la decisión de irse. Fue una píldora difícil de tragar. Tuve la sensación de que era defectuoso y de que de alguna manera la había alejado durante mucho tiempo. Sin embargo, gradualmente empecé a ver las cosas de otra manera. Elegí pasar por alto su frialdad y distancia de larga data, asumiendo que las cosas mejorarían por sí solas. Me había convencido a mí mismo de que podía mantener la compostura, y nuestro matrimonio podía ser salvado solo por mis esfuerzos. La constatación de que no fue así dolió. Con el paso del tiempo, empecé a restaurar mi vida en pequeños incrementos. No fue hasta que se fue que me di cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio. Siempre había sido yo quien se esforzaba al máximo para asegurarme de que ella estuviera contenta y de que nuestra vida hogareña fuera cómoda, pero ahora que tenía tanto tiempo libre, no sabía qué hacer. Por lo tanto, empecé a retomar viejos pasatiempos que había olvidado. Intenté cocinar nuevas comidas, fui al gimnasio y empecé a leer literatura que había estado posponiendo. Finalmente, el trabajo también mejoró. Al principio apenas seguía el ritmo de mi trabajo, simplemente actuaba por inercia. Sin embargo, cuando empecé a sentirme más como yo mismo, trabajé más duro en mi trabajo. Sentía que todavía tenía control sobre algo en mi vida, que era una de las pocas cosas que me daban una sensación de logro. Aunque siempre había sido hábil en lo que hacía, ahora lo daba todo, las horas extras, la concentración. Como resultado, conseguí un ascenso, algo que nunca habría conseguido si hubiera estado lamentándome por mis problemas. Aún así, había días dolorosos, una foto, un viejo billete de cine u otros pequeños objetos que traían recuerdos que intentaba olvidar me recordaban ocasionalmente a ella. Al mirarlos, cuestionaba sus acciones, si alguna vez pensó en mí y si alguna vez se sintió mal por lo que había hecho. Pero gradualmente, esos momentos empezaron a desaparecer. Cada vez era capaz de dejar ir esos recuerdos un poco más rápido y seguir adelante un poco más fácilmente. Además, volví a ponerme en contacto con personas a las que no había visto mucho desde que me casé. Reanudamos nuestras actividades, como el senderismo y el campo de golf, algo que no hacía en años. Tener gente a mi lado que no estaba involucrada en el lío y que podía apoyarme para seguir adelante sin arrastrarme de vuelta a la agonía fue un alivio. En retrospectiva, vi que había invertido demasiado de mí mismo en esa relación. Al ser su esposo, sentí que había perdido una parte importante de quien era cuando ella se fue, como si se hubiera llevado un pedazo de mí con ella, pero estaba redescubriendo quién era pieza por pieza. Aunque no fue rápido ni sencillo, estaba progresando. Finalmente pude ver a alguien que no estaba definido por sus acciones pasadas cuando me miré en el espejo.
Al final de ese año, no era solo el hombre cuya esposa lo había abandonado. Me había reconstruido. Había sobrevivido, y ahora era más fuerte. Sentí como si pudiera vivir realmente mi vida sin que su sombra se cerniera sobre mí por primera vez en años. Para ser honesto, me enorgullecía de ello y creía que había superado todo. Después de todo ese caos, la vida por fin había empezado a parecer normal de nuevo, o lo más cerca posible de lo normal. Mi trabajo iba muy bien, mis amigos me mantenían ocupado y tenía mi rutina bien establecida. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella habían cesado. Aunque todavía tenía ocasionalmente recuerdos extraños, no era tan frecuente como antes, cuando todo lo que hacía estaba de alguna manera relacionado con ella. Por lo tanto, ella era la última persona que esperaba ver allí de pie cuando alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Pero allí estaba ella con un bebé en mi puerta. Me quedé helado. Era como presenciar un fantasma, y por un momento, mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Aunque tal vez un poco desgastada, todavía tenía su aspecto típico. Me miró como si realmente creyera que me alegraría verla. Pensé que ya no me importaba, así que sí, eso realmente me afectó. Casualmente, volver a encontrarme con ella evocó muchos sentimientos que había suprimido anteriormente. Al principio, permanecí en silencio. Simplemente me quedé mirando mientras estaba allí de pie. Como si nada hubiera pasado, me dedicó una sonrisa antes de preguntar, ¿puedo entrar? ¿Qué nervios, de verdad? Quiero decir, simplemente aparece aquí como si debiera darle la bienvenida con los brazos abiertos después de todo lo que ha hecho. Sin embargo, mantuve la compostura y le dije, no, puedes quedarte ahí mismo, explicándole que no la quería en mi casa, trayendo todo ese alboroto de vuelta al único espacio que había creado para mí. A pesar de su aspecto bastante desorientado, se quedó en su sitio y simplemente se lanzó a contar su historia. Empezó diciendo, sé que esto puede ser un shock, pero quería volver y explicarlo todo. Su expresión era esperanzadora, como si realmente pensara que estaría dispuesto a escuchar. Estuve tentado de simplemente cerrar la puerta y reírme en su cara, pero estaba demasiado intrigado. Tenía curiosidad por saber la razón de su desaparición y lo que había inventado. Continuó explicando que se había equivocado al irse y que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida, no son mis palabras, sino las suyas. Afirmó haber pensado mucho y finalmente haberse dado cuenta de lo que era importante en la vida después de tener a este hijo. Después de años de ignorarme, parecía que lo que más importaba estaba llamando inesperadamente a mi puerta. Esta es nuestra segunda oportunidad, comentó, mirando al bebé. Lo que estaba oyendo era increíble. Nuestra segunda oportunidad, como si este niño fuera una especie de botón mágico de reinicio que nos permitiría retomar donde lo habíamos dejado. Estaba furioso por dentro, pero intenté mantener una apariencia neutral. Continuó añadiendo que, aunque había cometido un grave error, ahora podíamos empezar de nuevo solo nosotros tres. Quería que fuéramos una familia una vez más. ¿Por qué te fuiste? Fue la última pregunta que me había estado molestando desde que apareció. Intenté hablar lo más firme que pude, pero no estaba seguro de cuánto más podría contenerme. Ahora que estaba aquí, necesitaba oírlo de ella, ya que me había torturado con todas las posibilidades durante años en un intento de comprender. Después de dudar y mirar hacia sus pies como avergonzada, finalmente me dijo la verdad, o al menos lo que yo pensaba que era. Reconoció que se había ido porque quería un hijo y había encontrado a alguien que pudiera proporcionárselo porque yo no podía. Lo dijo honestamente como si fuera insignificante, como si no hubiera destruido mi vida y como si yo debiera simplemente asentir y tomarlo como un evangelio. Aclaró que, aunque el hombre con el que se había ido no se quedó, ella ya había dado a luz y de repente se había dado cuenta de que me quería de vuelta, fácil. Me detuve a pensar en lo que estaba diciendo. Estaba aquí confesando que me había dejado, había huido con un hombre, había tenido un hijo suyo y ahora esperaba que lo aceptara como si debiera simplemente olvidar y perdonar. Así que te fuiste, encontraste a otro, tuviste a su bebé y ahora crees que puedes volver y fingir que no ha pasado nada. Le pregunté. Rompió a llorar y se disculpó, admitiendo que había cometido un gran error, pero permanecí impasible. Siguió hablando de cómo sabía que se suponía que debía estar conmigo y que yo era a quien realmente amaba. Para ser honesto, mantener la compostura era difícil.
Sonaba tan loca que me quedé impactado. Podía ver claramente en su cara que esto era desesperación, no amor. Luego intentó hacerme sentir culpable hablando sin cesar de lo difícil que había sido para ella ser madre soltera. De hecho, intentó pintarse a sí misma como la víctima de todo esto, actuando como si sus decisiones no la hubieran llevado a este punto. Me aseguró que estaba dispuesta a solucionar las cosas esta vez y que quería mi ayuda. ¿Quién se cree que soy? Era todo lo que podía pensar. La escuché todo mientras estaba allí de pie, pero ya había tenido suficiente. Le dije de inmediato, tomaste tu decisión hace mucho tiempo, y ahora tienes que vivir con ella. No hay segunda oportunidad aquí. Parecía asombrada como si nunca hubiera imaginado que diría que no, como si realmente creyera que podía simplemente entrar de nuevo en mi vida porque le convenía. Se irritó justo cuando pensaba que finalmente entendería y se marcharía. Se enfadó conmigo, acusándome de egoísmo y exigiendo que le diera otra oportunidad para enmendar las cosas. Dijo que podría haber tomado la mitad de todo y divorciarse de mí en ese momento si lo hubiera deseado. Incluso tuvo la audacia de comentar que la casa todavía debería pertenecerle. Sentí una oleada de alivio cuando pareció que su verdadero yo se revelaba por fin ante mí. Estaba reconociendo su verdadero yo. Me abstuve de discutir con ella. No hablé más alto. Se acabó. Querías una vida diferente, y ahora la tienes. Esta ya no es mi responsabilidad, simplemente respondí, mirándola, y luego cerré la puerta en su cara, interrumpiéndola si tenía más palabras que decir. Me invadió una peculiar sensación de serenidad mientras estaba allí de pie y oía sus gritos ahogados provenientes del otro lado de la puerta. Podría gritar, llorar, golpear o hacer cualquier otra cosa, sin embargo, sabía que nunca permitiría que regresara esta extraña que creía que podía recoger los pedazos cuando le convenía. Tomó el lugar de la mujer que había amado y con la que me había casado. Sintiéndome más ligero que en años, me alejé de la puerta y me senté. Creo que eso fue todo. Después de cerrar la puerta tras ella, supuse que entendería y simplemente se marcharía. Sin embargo, no, sino que empezó a golpear la puerta mientras gritaba varias cosas. El descaro me parecía increíble. Tenía el objetivo de estar allí de pie e insistir en que la escuchara mientras yo estaba en el único lugar que era verdaderamente mío, el único lugar en el que había podido recuperarme del desastre en el que me había dejado. Inicialmente consideré ignorarlo y dejarla gritar hasta que se cansara, pero entonces empecé a preguntarme. Tenía curiosidad por saber qué tipo de excusas ofrecería esta vez. Abrí la puerta lo justo para hacerle saber que estaba prestando atención, pero no lo suficiente para dejarla entrar. Parecía asombrada de que no le hubiera dado la respuesta que deseaba, como si acabara de recibir una bofetada en la cara, como si estuviéramos teniendo una discusión típica y no lidiando con su abandono. Comenzó un largo monólogo en el que expresó su disposición a perdonarme por cerrarle la puerta y su deseo de empezar de nuevo. Siguió y siguió sobre cómo si ambos trabajábamos duro, podríamos solucionar las cosas. No pude contenerme en ese momento. Me reí, realmente me reí, porque esta mujer tenía más descaro del que jamás había visto. Cuando hice eso, pareció enfurecerse como si debiera sentirme culpable por no prestarle atención. Le dije, te fuiste. Tuviste tu oportunidad, y la tiraste toda por la borda. No voy a fingir que nada de eso pasó porque te apetece. Su cara se puso roja, y empezó a hablar de lo perdida que había estado después de irse y de cómo había descubierto su error demasiado tarde. No entiendes lo difícil que fue para mí, dijo. Sin embargo, no lo creí. Le informé que había tomado la decisión de irse. Lo había planeado, inventado una historia falsa al respecto y luego lo había llevado a cabo. Ahora su remordimiento no significaba nada. Fue entonces cuando lo perdió. Todo su tono cambió. Dejó de hacer el acto melancólico y arrepentido y empezó a atacarme, acusándome de ser injusto y de carecer de la gracia para darle otra oportunidad. Si hubiera querido, podría haberte quitado todo entonces. Podría haber tomado la mitad de todo lo que tienes, dijo valientemente. Simplemente me quedé asombrado. Esta mujer que me había abandonado sin decir nada ahora creía que debía ser compensada de alguna manera por no intentar estafarme, como si fuera digna de elogio por no ser tan horrible como podría haber sido. Le respondí, así que se supone que debo estar agradecido porque...
¿Agradecido de que solo me abandonaras y no te llevaras mis cosas contigo? Su expresión era una mezcla de rabia y algo más, posiblemente desesperación o culpa, mientras me miraba, pero para ser honesto, ya me importaba un bledo para entonces. Acababa de terminar. Ahí es donde todos los años que había pasado cuestionándome, sintiéndome mal y preguntándome si de alguna manera era el culpable de su partida se desvanecieron. Sentí como si la carga que había estado arrastrando hubiera sido finalmente eliminada cuando la conocí por quien realmente era. Pero no había terminado. Empezó a pasearse por mi porche mientras se quejaba de que me arrepentiría de no darle otra oportunidad y de que nunca encontraría a alguien como ella. De hecho, al negarme a recuperarla, intentó hacerme sentir como si fuera yo el que se estaba perdiendo algo. Era extraño, como si debiera estar rogándole que se quedara aquí, ella era la que arruinó todo lo que teníamos. Se puso aún más fuerte y siguió quejándose de cómo yo la había hecho irse en primer lugar. Cuando se dio cuenta de que no iba a retroceder, dijo que nada de esto habría ocurrido si yo hubiera sido más comprensivo con toda la situación del niño. Su razonamiento parecía indicar que yo le había fallado como marido porque no podía concebir, lo que de alguna manera la excusaba de irse a tener un hijo con otro. Las acrobacias mentales eran asombrosas. Para ser honesto, me quedé impactado de que estuviera intentando culparme por sus decisiones. Le dije directamente, mira, si querías un hijo con tantas ganas, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme en la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. Ante eso, no tuvo nada que decir, simplemente me miró como si la hubiera golpeado. Sin embargo, le impedí hablar. Le dije, tomaste esa decisión por tu cuenta, y ahora tienes que vivir con ella. Ese no es mi problema. Hizo un último intento, volviendo a su expresión abatida, y me instó a que considerara al niño y lo injusto que estaba siendo. Al ignorarlo, literalmente explotó al niño que tenía en brazos para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano de esta situación. Sin embargo, no estaba cayendo en eso. Le respondí, no conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío, y tú tampoco. Ese fue el final. Pude verla asumiéndolo por fin. Era consciente de que nunca cambiaría de opinión y de que nunca le permitiría volver a mi vida. Pude ver que la rabia disminuía y era reemplazada por algo más, ya fuera un arrepentimiento genuino o simplemente exasperación, sin embargo, no me importaba. Había intentado pisotearme y esperaba que sonriera y le diera crédito, pero ahora era simplemente una extraña. Durante unos segundos más, se quedó allí de pie como si estuviera esperando que decidiera llamarla de vuelta. No dije nada más, sin embargo. Cuando finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio, simplemente me quedé allí de pie observando su expresión. Cerré la puerta sin echarle otra mirada. Tampoco esperé a que volviera a golpear. Esta vez en mi corazón, sabía que ya había tomado mi decisión y que no había vuelta atrás. No sé, pero sentí como si finalmente hubiera ganado al alejarme de la puerta. Se acabó. A pesar de que había pasado tanto tiempo esperando regresar, usando la manipulación para volver a entrar en mi vida, yo tenía libertad. Ni para ella ni para nosotros iba a haber otra oportunidad. Ahora era solo un recuerdo, uno que por fin había relegado al pasado. Sentí como si pudiera respirar de nuevo después de todos esos años de sufrimiento y vergüenza, y que, sabes, era agradable. Experimenté una extraña sensación de tranquilidad tan pronto como cerré esa puerta tras mí. Ya no me sentía triste, furioso o incluso asombrado. Era como si todo el esfuerzo que había puesto en ella a lo largo de los años, toda la tristeza, la vergüenza y el nunca acabar de preguntarme simplemente hubieran desaparecido. Estaba preparado para seguir adelante, ya que por fin había encontrado el cierre que no sabía que necesitaba. Esta vez todo había terminado de verdad. Pero, naturalmente, no fue una conclusión tan ordenada como había planeado. Su madre me envió un mensaje de texto unos días después. Se disculpó, afirmando que estaba avergonzada por el manejo de la situación por parte de su hija y que había intentado razonar con ella, pero claramente, había fracasado. Su madre era una persona amable. Había sido bastante útil para mí cuando su hija se marchó, y pude ver que estaba verdaderamente angustiada por la situación. Aunque no tenía nada en contra de ella, no quería ser arrastrado de vuelta a esa situación.
Simplemente dije, gracias por preguntar en respuesta y no dije nada más. No iba a perder el tiempo justificando mi elección, y no iba a ofrecer a su madre más información. Sabía que se había acabado porque lo entendía. Aprendí fragmentos de información en el transcurso de las siguientes semanas a través de las redes sociales y conexiones mutuas. Aparentemente, había vuelto a vivir con sus padres, y las cosas no iban bien. El padre del niño, el hombre por el que me había dejado, no estaba involucrado en absoluto. Se había escapado. Se quedó para resolver las cosas por su cuenta porque aparentemente no se había comprometido a largo plazo. Pocas personas estaban dispuestas a ayudar porque esencialmente había quemado todos los puentes. Sus antiguos amigos que me habían apoyado cuando desapareció por primera vez no sentían pena por ella. No estaban ansiosos por ser arrastrados de vuelta a su drama porque todos habían seguido adelante. No puedes hacerlos responsables. Sus padres tampoco estaban muy contentos. No tenían suficiente dinero para mantenerla a ella y al niño. Era consciente de esto ya que su padre me llamó poco después de que su madre me enviara un mensaje de texto. La curiosidad me superó, y casi no respondí. Fue directo pero cortés. Mencionó que estaban teniendo dificultades financieras y sugirió que podría ser capaz de ayudarles de alguna manera. Siguió hablando del bebé y de lo difíciles que eran las cosas para ellos, diciendo, sabemos que te preocupabas por ella antes. Escuché cortésmente, pero no pude evitar reírme un poco. No permitir, pero tienes la idea. Cuando empezó a hablar sin cesar de cómo su hija solo necesitaba un poco de ayuda para volver a encarrilarse, le informé amablemente de que su hija tomaba sus propias decisiones y que no estaba en posición ni en el estado mental adecuado para ayudarle, ya que no siguió adelante. Creo que entendió el mensaje. Antes de darme cuenta, sus amigos, gente con la que no hablaba en años, empezaron a contactarme. Algunos intentaron utilizar el ángulo de la culpa, afirmando que estaba pasando por un momento difícil y que tal vez podría encontrar en mi corazón darle otra oportunidad. Incluso tuvo la audacia de decir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debía permitir que mi resentimiento se interpusiera en mis esfuerzos por ayudarle. Sin embargo, me negué a retroceder. Me negué a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por tomar mi propia decisión. Por fin, le había dado a esa mujer todo lo que tenía después de años de sentirme inadecuado, y ella lo había tirado todo por la borda en lugar de confiar en mí para salvarla. Debería al menos asumir la responsabilidad de su decisión. Las llamadas y los mensajes disminuyeron gradualmente en volumen antes de cesar por completo. Todo el mundo pareció darse cuenta por fin de que hablaba en serio, de que había seguido adelante y de que no volvería a ser atrapado. Fue entonces cuando llegó la verdadera calma. Por primera vez en años, mi vida se sintió tranquila y típica. Tenía a mis amigos, mi trabajo y mis rutinas. Había reconstruido mi vida en mis propios términos, así que no era una lujosa y glamurosa, pero era mía. La ironía es que una vez más empecé a descubrir alegría en las pequeñas cosas, en las que no había pensado mucho cuando estaba casado. Leía novelas que había estado queriendo leer durante años, cocinaba mi propia comida y daba paseos. Se sentía bien ser libre, y entendí que podía vivir mi vida como me placiera sin la aprobación de nadie. No siempre estaba preocupado por la felicidad o la aprobación de otras personas. Por una vez sentí como si hubiera recuperado gradualmente mi vida. Ocasionalmente, me topaba con alguien que nos conocía a ambos, y me preguntaba, oye, ¿qué le pasó? Respondía con una respuesta sucinta y cortés y cambiaba de tema. Simplemente no quería seguir volviendo a un capítulo que obviamente había terminado. No es que estuviera ocultando nada. Por fin había dominado la habilidad de dejarla en el pasado. Preguntó cuando había sabido por última vez de ella. Las cosas no iban bien. Todavía saltaba entre la casa de sus padres y los sofás de amigos después de su bienvenida, y estaba teniendo problemas para mantener un trabajo. Ocasionalmente, personas con las que no me comunico a menudo me enviaban mensajes para hacerme saber que estaba buscando ayuda de cualquiera que quisiera escuchar. Algunos de ellos incluso insinuaron que esperaba que reconsiderara, que tal vez cambiara de opinión y terminara haciendo de padre de su hijo. Sin embargo, eso no iba a ocurrir. Ya había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en reconstruir mi vida como para considerar tomar ese camino. Su red de seguridad no iba a ser yo solo porque las cosas no salieron como esperaba. No iba a ser yo quien recogiera los pedazos. Nada iba a arrastrarme de vuelta a ese capítulo. Había terminado. En última instancia,
Creo que recibí el cierre necesario. Ahora estaba lidiando con las repercusiones de sus decisiones, y para mí era la primera vez desde el día en que se marchó que me sentía completa y verdaderamente libre. Ya había tenido suficiente de que se cerniera sobre mi vida. Estaba feliz de haber seguido adelante, no en un sentido grandioso y dramático, sino simplemente contento, ¿y qué sabes? Eso era suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y toca la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.